El pasaje bíblico de hoy es Éxodo capítulo 20, del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Escucharemos el mensaje de nuestro paso principal, Guarda Santo el día de reposo número 2. Amados hermanos, hermanos de iglesias filiales de Corea y del mundo, todos los hermanos y televidentes de GCN que ofrecen el culto a través del internet en el mundo entero. Los israelitas moraron en Egipto durante 400 años aproximadamente y vivieron como esclavos de Egipto, siendo maltratados y trabajando duro durante muchos años. Cuando ellos clamaron a Dios y Él se acordó del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, antepasado de Israel, y llamó a Moisés y le ordenó que sacara de Egipto al pueblo de Israel. Sin embargo, Faraón, el rey de Egipto, no quería enviar a los israelitas, por lo que descienden las 10 plagas sobre Egipto. Mas sobre la tierra de Gosén, donde moraba el pueblo de Israel, no descendió plaga alguna. Es algo que ustedes siempre experimentan. Por ejemplo, en Éxodo 8:22 cita: y aquel día, es decir, el día en el que desciende la plaga sobre Egipto, yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. De esta forma Dios protegió apartando la tierra donde habitaban los israelitas. Cuán agradecidos habrán estado los israelitas que eran oprimidos por Egipto al ser distinguidos como pueblo de Dios. Además, cuán conmovidos habrán sido por el gran poder de Dios. Hoy en día también Dios aparta a sus hijos en la tierra de Gosén espiritual y los guarda. Tal como protegió a Israel de todas las plagas que descendió sobre Egipto, Él guarda a sus hijos de los diferentes males del mundo. No obstante, hay una condición, y es que los hijos de Dios deben permanecer sí o sí dentro de la tierra de Gosén. El permanecer en la tierra de Gosén espiritualmente significa permanecer dentro de la palabra de Dios. Dios nos ha dicho que guardemos santo el día de reposo. A partir de hoy les compartiré sobre cómo guardar santo el día de reposo. Espero que al guardar santo el día de reposo en obediencia a la palabra, sean protegidos al ser apartados como hijos de Dios y reciban bendición abundante. Oro en el nombre del Señor para que sean distinguidos en este mundo que pertenece al enemigo y diablo, y así siempre rebosen de gratitud al recibir la protección y bendición de Dios. Amados hermanos, ¿cómo deberemos hacer a fin de guardar santo el día de reposo? En primer lugar, no debemos hacer el trabajo del mundo en el día de reposo. El día de reposo es un día en el que venimos al templo, que es el cuerpo del Señor, para ofrecer culto y tener comunión con los hermanos y así disfrutar el reposo espiritual. Si leemos el pasaje de hoy, Éxodo 20, del 8 al 11, menciona: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Aquí con trabajo del mundo, hace referencia a las cosas del mundo que no tienen relación con Dios. Abarca todas las cosas personales que uno hace para su propio beneficio, como por ejemplo trabajar a fin de gastar dinero. Claro, tal como ha dicho, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Hay que cumplir fielmente con todas sus cosas en el mundo durante los 6 días de la semana. El jefe del hogar debe trabajar para sustentar la familia, y la ama de casa debe ser diligente en los deberes del hogar, y los estudiantes deben estudiar aplicadamente.
pero nos dice que en el día del Señor disfrutemos en reposo, siendo distinguidos como ciudadanos del reino celestial e hijos de Dios, en vez de ocuparnos en estas cosas del mundo. Sin embargo, en el pasaje de hoy también dice que no solamente uno, sino que los hijos, siervos, criados, bestias e incluso los invitados a la casa no trabajen. El significado espiritual de esta palabra es que uno debe descansar del trabajo del mundo, y no solamente uno mismo, sino hacer reposar todas las áreas que está bajo su alcance, su facultad o autoridad. Es decir, que permanezcamos solo en Dios sin revolver el corazón por las cosas del mundo, al descansar totalmente todas las cosas en el día de reposo. No obstante, hay alguien que piense, debo trabajar incluso un día más. ¿Cómo descanso el trabajo? Pierdo mucho si no trabajo un día. Jamás es así. Cuando guardes santo el día de reposo, conforme a la palabra, Dios protegerá y bendecirá su trabajo. Con tan solo trabajar durante los 6 días, hará que coseche la ganancia de 7 días o más. Si leemos Éxodo 16, podemos ver que Dios hizo que los israelitas experimentaran esto con certeza. En la época del Éxodo, ellos vivían en el desierto, por lo que no era fácil conseguir alimento. El pueblo se quejó y Dios hizo descender maná como alimento cada día durante los 6 días, excepto el día de reposo. Mas no dio maná en el día de reposo para que guardaran santo el día de reposo. En lugar de ello, les hacía recoger alimento para 2 días, el día anterior al día de reposo. Originalmente, si se dejaba maná hasta la mañana del día siguiente, aparecían gusanos y olía mal. Pero extrañamente, cuando se recogía un día antes del día de reposo y lo dejaban hasta el día de reposo, no aparecían gusanos y tampoco olía mal. Aún así, entre el pueblo había algunos que no obedecían e iban a recoger maná incluso en el día de reposo. Claro, ellos regresaban sin poder conseguir maná. Con esto enseñó que es Dios quien brinda el alimento de cada día. Y también les hizo comprender que les daba el alimento diario y que aunque cosechen el alimento durante 6 días, Él daba suficientemente la cantidad de 7 días. Esto es igual hoy en día. Si nosotros guardamos el día de reposo según la palabra de Dios, Él llena suficientemente lo que nosotros usaremos. Sin embargo, si no es capaz de confiar en este Dios y trabaja infringiendo incluso el día de reposo, no podrá recibir la protección ni la bendición de Dios. Por eso, el ingreso al contrario se disminuirá y se agotará el ingreso al enfrentar enfermedad, accidente o mal inesperado. Pese a que trabaje en el día de reposo, como resultado no podrá obtener ganancia alguna, así como los israelitas que no pudieron conseguir maná. Incluso ahora, si vamos a Europa, podemos ver que la mayoría de los países guardan el día de reposo. Y en el día del Señor, las tiendas no abren. Cuando yo fui en el año 89 a varios países de Europa fue así. Y también si iba de viaje peregrinaje después de ello, en países como Francia, Italia, Suiza, las tiendas no abren en el día de reposo. Muchos de nuestros hermanos también dan testimonio de haber experimentado protección y bendición al guardar el día de reposo. Por ejemplo, entre los hermanos que administran un negocio, había los que daban el siguiente testimonio. Después de venir a la iglesia, cerrando la puerta del negocio con fe en el día del Señor, calcularon los ingresos y que la ganancia que antes obtenían durante 7 días era completada en tan solo 6 días, sin contar el día del Señor. Dan sus testimonios felices diciendo que la ganancia se incrementa cada vez más después de guardar el día del Señor. Y también he escuchado que al trabajar en el día del Señor, han tenido ingreso, mas debido a un asunto imprevisto, tuvieron una pérdida de la misma cantidad de la que el ingreso. Si gastaran la ganancia que han obtenido al no poder ser protegidos por Dios, habrán hecho un esfuerzo en vano, ¿no es así? Es más, al no poder recibir la bendición que Dios da en realidad,
es una pérdida más grande. Espero que nuestros hermanos guarden santo el día de reposo y así no pierdan la bendición. Amados hermanos, la mayoría de nuestros hermanos ahora guardan santo el día del Señor porque han crecido mucho en la fe. En el día del Señor no realizan trabajo del mundo, sino que vienen al templo para ofrecer culto y ser fieles. No obstante, aún teniendo fe y queriendo guardar el día del Señor, existen casos en los que deben trabajar el domingo también por una situación inevitable. Escuchen atentamente el mensaje desde ahora para que los hermanos que se preocupan por algunas situaciones inevitables, aún teniendo esa fe que desea guardar sí o sí el día del Señor, puedan recibir la solución de ello. Les explicaré sobre estos casos de excepción. La época en la que vivimos ahora es diferente al tiempo del Antiguo Testamento. En la época del Antiguo Testamento, los israelitas guardaban todos en conjunto el día del Señor. No es que algunos lo hayan guardado y otros no, sino que todos guardaron el día de reposo, por lo que no era difícil guardarlo. Porque es también la ley de la nación. Pero hoy en día la situación es distinta. Nosotros vivimos junto con las personas del mundo que no creen en Dios. Y tampoco vivimos en un país cristiano donde está establecido por ley que todas las personas guarden el día de reposo. Además, antes, pese a que la mayoría de las personas se dedicaban a la agricultura, pesquería o ganadería, en la actualidad existen diferentes profesiones en sector de servicios, venta comercial o medios de comunicación, etc. Y según ello, la forma de guardar el día del Señor también puede ser diversa a diferencia de antes. Claro, no es que la palabra de Dios, que nos ordenó a guardar santo el día de reposo, sin hacer el trabajo del mundo, haya cambiado. Hoy en día también debemos obviamente guardar santo el día de reposo conforme a la palabra de Dios. Sin embargo, la verdad es que lo que Dios considera más importante aquí es el corazón profundo. Es importante también la forma de cómo guardamos el día del Señor. No obstante, es mucho más importante con qué corazón lo guarda. Es decir, cuando comprenda su voluntad por la que nos mandó a guardar santo el día de reposo y guarde según esa voluntad, Dios aceptará ese corazón. Aunque no tenga otra opción que trabajar debido al entorno, si tiene el corazón que guardaría completamente el día de reposo, no dirá incondicionalmente que ha infringido el día de reposo, que ha pecado. Y la verdad es que dependiendo de la medida de fe de cada persona, Dios aplica un criterio diferente. Por ejemplo, los nuevos creyentes que tienen fe débil todavía no poseen fe con la que pueden dominar el entorno de su alrededor, por lo que no pueden guardar totalmente el día del Señor. Mas si se les obligara a guardar, sea como sea, completamente el día del Señor, al contrario, podrían perder la llenura del Espíritu y abandonar la iglesia. Esta no es la voluntad de Dios, quien aprecia a un alma más que el universo entero. Debe guiar a aquella alma que guarda el día del Señor con todas sus fuerzas dentro de su medida de fe, hasta que su fe crezca. Además, existen casos en los que, aun teniendo buena fe, no tienen otra opción que trabajar el día domingo. Les explicaré cómo deben guardar el día del Señor en esos casos. Primero es en el caso que se dedican al área relacionado a la vida o seguridad. Los militares, policías, doctores y entre otros pertenecen a este caso. Supongamos que un militar o policía no trabaja porque se debe guardar el día del Señor completamente y está todo el día domingo en la iglesia. Entonces, ¿qué pasará? La seguridad del país puede quedar en riesgo o la orden social puede ser derribada. Es más, ellos, al estar comprometidos con la nación, tienen varias restricciones en guardar el día del Señor. Por eso podemos ver que cuando sucedió la guerra en Corea, un 25 de junio, ellos atacaron en el día del Señor. Israel tuvo una guerra de 6 días en los años 60. Cuando hubo la guerra de 6 días, en ese momento, en 1967, el militar reconocido llamado Moshe Dayan oró de la siguiente manera: Dios, Jehová de los ejércitos, te pido que esta guerra se termine en 6 días para así no infringir el día de reposo. Y fue un revuelo en las noticias en aquel entonces. Yo en ese tiempo no creía en Dios y me pareció extraño. El militar Dayan era muy famoso. Pero la guerra sí se terminó exactamente en 6 días.
Y así ellos tuvieron una gran victoria sin infringir el día de reposo. Y del Medio Oriente que conocieron esto, levantaron una guerra otra vez después de 6 años, en el año 73. Se acordaron de esto y atacaron en el día de reposo. Como los israelitas guardan estrictamente el día de reposo, atacaron ese día. Así tuvieron una batalla difícil, mas después del día de reposo, recuperaron. Podemos ver casos así. Si los policías o militares descansaran incondicionalmente en el día de reposo, la nación puede caer en riesgo y la orden social puede perderse. Entonces, si todos los policías, supongamos que todos los policías fueron evangelizados, en el día de reposo, si ellos descansaran, los ladrones se alborotarían ese día. Esto es igual con las personas que se dedican al área de salud, tales como doctor o enfermera. Si cerrara el hospital solo por ser el Día del Señor, ¿cómo podrían ser tratados los pacientes que están hospitalizados allí? Será grave si hay algún paciente de emergencia. Por ende, estas personas, aunque trabajen en el Día del Señor, Dios no dirá que es pecado. Sin embargo, estas personas también deben ofrecer sí o sí el culto dominical. Sea antes o después de trabajar, deben ofrecer sin falta el culto dominical y, si es posible, es bueno guardar completamente el Día del Señor. Hoy en día, en un hospital general o una clínica grande, tienen una iglesia allí para que puedan ofrecer culto. Han creado ese espacio para que los pacientes que son creyentes puedan ofrecer culto allí. Y aunque no haya un lugar así en el hospital, ustedes pueden ofrecer el culto a través del internet. Por ejemplo, en el caso de nuestra iglesia, pueden ofrecer el culto por medio del computador. Y si no tienen alguna forma en el hospital, espero que puedan guardar el día de reposo en lo más posible de corazón. En vez de buscar algún ocio, si puede ofrecer el culto de madrugada o culto de la mañana o culto de la tarde, buscar la forma para ofrecerlo. Y si está en una situación en la que no puede ofrecer para nada el culto, pueden escuchar la prédica a través del archivo o DVD. Por ejemplo, un hermano dice que él trabaja en los feriados en lugar de otros empleados para poder guardar completamente el Día del Señor. Hay hermanos así en nuestra iglesia. Para guardar el Día del Señor trabajan un día extra en lugar de otros colegas para descansar así en el Día del Señor. Había un hermano que trabajaba en un centro de detención y él trabajaba 2 días del turno de su compañero también para guardar el Día del Señor. Trabaja 2 días del turno del compañero y así trabaja 2 días más para guardar el Día del Señor. Y así sus compañeros lo reemplazan en el Día del Señor. Y hay casos así. Si uno tiene la fe por la que realmente quiere guardar el Día del Señor, sea como sea, lo guarda. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso de amor. Por favor, pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración. Muestra tus obras que trascienden el tiempo y el espacio a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de GCN Internet, sobre todo los hijos de Dios alrededor del mundo. Dales la fe para que crean de todo corazón. Echa fuera todo pensamiento negativo y dudas. Echa fuera toda prueba y dificultad. Desde la cabeza hasta los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejidos, células, cualquiera que sea la parte enferma, que ardan con el fuego del Espíritu Santo y la luz original. En el nombre de Jesucristo yo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, todas las enfermedades, gérmenes y virus fuera, que venga la luz. Por favor, quema todas las enfermedades terminales e incurables con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluye la malaria. Que todas las enfermedades contagiosas, incluye el resfrío, la gripe, la fiebre, desaparezcan. Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus. Sánalos de todo tipo de cáncer al estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero, intestino, el SIDA, la leucemia, la apoplejía cerebral, la presión arterial alta y baja, la diabetes, el problema de tiroides y las enfermedades del corazón, los pulmones y las enfermedades de la mujer, y que todas las inflamaciones desaparezcan.
Sánalos de polio, apoplejía, artritis y hernias discales, dolor de espalda, dolor de cabeza, neuralgia, que todos los demás dolores desaparezcan. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y otras enfermedades mentales fuera. Que todos los tipos de parálisis sean sueltos, que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan y los mudos hablen. Sánalos de toda secuela debido a toda clase de accidentes. Fija los huesos rotos. Restáuralos de toda quemadura. Permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca. Padre, obra para que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, envenenamiento y abuso de sustancias. Permite que los nervios muertos, los tejidos y las células se regeneren, que los muertos vuelvan a la vida. Dales la bendición de la concepción, que reciba la bendición de la concepción. En el nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, al gobernante de la potestad del aire, las fuerzas del mal de los lugares celestiales y sus sirvientes fuera, espíritus malos, impuros, falsos y engañosos, espíritus separadores y toda fuerza de la oscuridad fuera, que sean sueltas todas las ataduras de la maldad, fuera toda oscuridad, que venga la luz. Dios Padre, dales la fuerza para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse. Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien en todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres a lo largo de esta semana y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema. Con los muros del fuego del Espíritu Santo, el huésped celestial, los ángeles y con tus ojos como llama de fuego, protege a todos tus hijos, sus familias, lugares de trabajo y negocios. Brinda a los estudiantes la sabiduría y comprensión y dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante. Haz que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas del mundo y permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos coman o beban o hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique. Permite que puedan testificar sobre el Dios vivo diciendo: he encontrado y experimentado a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones. Dios Padre, gracias. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, he orado. Amén.